descubrí que mi cuñado engañaba a mi hermana con su secretaria, pero cuando quise abrirle los ojos, él se adelantó y llenó a toda la familia de mentiras sobre mí. Hasta que le mostré a mi hermana quién era realmente el villano de esta historia. Y esta vez, lo vieron caer todos. Mi hermana menor, Laura, siempre fue el tipo de persona que tenía que comprobar todo por sí misma. Nunca bastaba con advertencias o intuiciones ajenas, ella necesitaba estrellarse para reconocer que algo estaba mal. Pero aunque ya me había resignado a esa parte de su personalidad, nunca imaginé que mi intervención más difícil con ella vendría en el peor momento, ni que al tratar de protegerla iba a convertirme, a los ojos de toda la familia, en una especie de bruja envidiosa y desequilibrada. Porque sí, así fue como me pintaron después de que traté de abrirle los ojos sobre el hombre con el que compartía su vida desde hacía 5 años, su esposo, y también mi cuñado, Alex. Todo comenzó una tarde cualquiera. Yo no tenía motivos para meterme en su relación. No era de esas hermanas metiches que se entrometen en cada decisión o que viven opinando sobre la vida de los demás. De hecho, siempre había mantenido cierta distancia con Alex porque algo en él me parecía artificial, como esas personas que dicen exactamente lo que quieren que escuches. Con una sonrisa perfectamente ensayada y una voz que nunca sube el tono, pero que te deja con una sensación desagradable después de cada conversación. Sin embargo, nunca dije nada. Laura lo amaba y si ella estaba feliz, yo me hacía a un lado. Fue por puro accidente que descubrí lo que estaba pasando. Yo había salido temprano de mi trabajo ese día porque una reunión se canceló a última hora. Decidí pasar por una cafetería que me gustaba cerca del centro de la ciudad, un lugar donde trabajaba una amiga mía que siempre me regalaba un café cuando no había fila. Era una de esas tardes lentas, con el sol empezando a bajar y la ciudad todavía agitada. Entré, pedí mi café, y mientras esperaba, lo vi. Él. Alex. Mi cuñado. Estaba sentado al fondo, junto a una mujer que no era mi hermana. No es que simplemente estuviera con ella, es que la tenía tomada de la mano, le acariciaba el dorso con los dedos, se reía con esa forma melosa que a veces le vi usar con Laura. Y le decía cosas al oído mientras ella apoyaba su cabeza en su hombro. Me congelé por un momento. Dudé si acercarme, si fingir que no lo vi, si tomarle una foto en ese instante. No hice ninguna de esas cosas. Solo me quedé parada con el café en la mano, viéndolo, sintiendo como la sangre me subía por la cara. No solo por la rabia, sino por la certeza de que esto, inevitablemente, se iba a convertir en un infierno. La mujer era joven, delgada, con el cabello castaño claro recogido en una coleta alta y un uniforme de oficina. No tardé en unir puntos. Laura me había mencionado 1 o 2 veces que Alex tenía una nueva asistente en la empresa familiar donde ambos trabajaban. Que era muy eficiente, que Alex decía que era su mano derecha, que incluso había empezado a ir a algunas reuniones con él. Todo encajó demasiado rápido y de una forma demasiado dolorosa. No reaccioné de forma impulsiva. No me acerqué a armársela ni hice ningún escándalo. Solo lo miré, lo observé con atención y me di cuenta de que él me había visto. Porque sí, levantó la mirada por un instante y me vio. No hizo un gesto de sorpresa, ni de culpa, ni de miedo. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, como si yo fuera una conocida cualquiera. Como si no estuviera sentado ahí con otra mujer mientras su esposa trabajaba desde casa creyendo que él estaba en una junta. Esa seguridad con la que me miró fue lo que me dejó claro que él no tenía miedo. Y cuando alguien actúa así, es porque se siente impune. Esa misma noche, llamé a mi hermana. No sabía cómo decirle lo que vi, ni por dónde empezar. Así que simplemente la invité a cenar. Le dije que había algo importante de lo que necesitábamos hablar, que no era urgente pero sí serio. Me dijo que no podía, que tenía mucho trabajo acumulado y que Alex llegaría tarde también, así que prefería quedarse en casa. Insistí un poco más, pero no quise forzarla. Lo que no sabía en ese momento es que mientras yo pensaba cómo contarle, Alex ya se estaba encargando de preparar su jugada. 3 días después, mi mamá me llamó. Lo hizo con ese tono incómodo que usaba cada vez que había drama en la familia y ella no quería estar en el medio pero tampoco podía evitarlo.
Me dijo que alguien le había contado que yo estaba diciendo cosas feas sobre Alex, que lo estaba acusando de serle infiel a Laura porque siempre he tenido problemas con los hombres exitosos. Que probablemente era una mezcla de celos y resentimiento. Me quedé en silencio varios segundos. Ni siquiera sabía qué responder. Lo siguiente que escuché fue la voz de mi madre, bajando el tono como si intentara razonar con una loca. Yo sé que tú nunca tuviste mucha química con él, pero eso no te da derecho a inventar cosas. Estás metiéndote donde no te llaman. Me colgué de esa última frase. Metiéndome donde no me llamaban. Como si decirle a tu hermana que su esposo tiene una doble vida fuera un chisme de pasillo. Como si yo me hubiera inventado todo porque no tengo nada mejor que hacer. No dije nada más. Le colgué. Pero lo peor aún no había llegado. Esa misma tarde, mi hermana me bloqueó de todas partes. No solo me bloqueó del teléfono y las redes, sino que incluso me eliminó de un grupo familiar donde estaban mis primos, mis tías, e incluso mi papá. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarle lo que vi. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo la indiferencia más absoluta. No hizo falta que me lo dijera directamente. Alex ya le había llenado la cabeza. Y lo había hecho tan rápido, tan fríamente, que me hizo preguntarme si ya tenía ese discurso preparado desde antes. A los pocos días, mi tía me escribió por privado para aconsejarme que no me metiera más en el matrimonio de Laura, que esas cosas siempre terminaban mal, y que la familia no quería dividirse por culpa de un malentendido. Otro primo me mandó un mensaje pasivo-agresivo que decía algo como ojalá estés bien, sé que a veces estás pasando por momentos difíciles y dices cosas sin pensar. Todo eso me dejó claro que Alex había jugado su carta antes de que yo pudiera siquiera levantar la mía. Así fue como pasé, en menos de una semana, de ser la hermana preocupada a la solterona desequilibrada que fantasea con ver arruinado el matrimonio de los demás. No sabía qué dolía más, si ver a mi hermana ciega y completamente manipulada. O descubrir lo rápido que toda mi familia estaba dispuesta a darle la espalda a alguien que no encajaba en su narrativa ideal de familia perfecta. Lo que ellos no sabían, lo que nadie imaginaba, es que yo no iba a quedarme callada. No esta vez. No después de haber visto esa sonrisa de Alex mientras me saludaba con descaro, como si ya hubiera ganado. Porque si querían guerra, se la iba a dar. Y esta vez, no iba a dejar ni una sola grieta por donde pudiera escaparse. Lo que empezó como una traición silenciosa, estaba a punto de convertirse en una caída pública. Y yo me iba a asegurar de que cada mentira que dijo se le devolviera como un ladrillazo en la cara. Actualización 1. Pasaron poco más de 3 semanas desde que Laura me bloqueó y que mi familia entera me empezó a ver como la que arruina cenas, la que no supera que su hermana haya formado una familia primero. Como si mi estado civil o la ausencia de una pareja estable fuera prueba automática de que estoy desequilibrada. Durante ese tiempo, cada intento de mantenerme enfocada en mi rutina se volvió un ejercicio de autocontrol. Me descubrí muchas veces levantándome por las mañanas sin hambre, sin ganas de arreglarme, y con una rabia que me recorría el cuerpo como si hubiera dormido con una bomba de tiempo dentro. Pero lo más jodido no era la ira, sino la impotencia. Porque saber la verdad y no poder demostrarla era un tipo de cárcel que no sabía cómo sobrellevar. Tuve que aguantarme comentarios sarcásticos de familiares que antes me buscaban para pedirme ayuda con currículums o recomendaciones de empleo. Ahora me miraban con una mezcla de lástima y juicio, como si yo fuera un caso clínico. Pero lo peor era que todo esto había sido planeado. Lo entendí mejor unos días después cuando una excompañera de la universidad, que ahora trabajaba como contadora junior en la empresa familiar donde Alex tenía un puesto de dirección, me escribió por Instagram. Al principio pensé que era una coincidencia, un saludo casual de alguien con quien no hablaba desde hacía años. Pero no. Me contactó porque había escuchado algo en una de las oficinas que la dejó inquieta, y como sabía que yo era hermana de Laura, creyó que debía decírmelo. Lo que me contó fue simple pero contundente. Había escuchado al propio Alex, en voz alta y sin pudor, decir que ya se encargó de esa histérica de la cuñada, que la familia le creyó todo. Y que ahora podía moverse con más libertad porque a la idiota ya nadie le escucha. Esas fueron las palabras exactas, según ella. Y aunque por dentro me hervía la sangre, algo en mí cambió en ese instante. Me despojé de la sensación de estar atrapada.
Me entró una calma rara, como esa que aparece justo antes de la tormenta. Ya no iba a desgastarme tratando de convencer a nadie. No iba a rogarle a mi hermana ni a esperar que alguien en la familia recapacitara. No. Ahora iba a planear. Con tiempo. Con calma. Con precisión. Porque si algo me sobraba era paciencia. Y lo que él no sabía era que yo no iba a dejar esto en el terreno de los chismes. Lo iba a destruir con pruebas, y sin necesidad de abrir la boca. Empecé a trabajar en silencio. Lo primero que hice fue buscar toda la información que pudiera sobre la empresa familiar. Mi papá y mis tíos fundaron esa compañía hace décadas. Aunque ahora estaba más en manos de la nueva generación, aún funcionaba con los mismos vicios y descuidos contables de antes. Alex, como esposo de Laura, se había metido como jefe de operaciones, un cargo que básicamente le daba acceso a todo sin tener que dar muchas explicaciones. Nadie lo supervisaba, porque todos confiaban en él, y como siempre tenía excusas bien elaboradas, nadie se atrevía a cuestionarlo. Sabía que si algo turbio estaba haciendo, era allí donde lo encontraría. No tenía acceso directo a los sistemas, pero recordé que una amiga mía, Claudia, había trabajado en una consultora que había hecho auditoría externa a esa misma empresa un par de años atrás. La llamé con el pretexto de ponernos al día, pero después de unas cervezas en su patio, terminé contándole todo lo que había visto en la cafetería, lo que me había contado la excompañera. Y cómo me habían aislado por querer abrirle los ojos a mi hermana. Claudia me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, simplemente me dijo, si quieres hacerlo bien, vas a necesitar más que una foto de dos personas tomándose un café. Necesitas algo que los aplaste sin discusión. Gracias a ella, empecé a entender por dónde irme. Me recomendó revisar contratos, cambios en proveedores, transferencias inusuales, facturación cruzada. Me explicó cómo muchas veces los infieles no solo engañan en lo sentimental, también empiezan a usar los recursos del negocio para financiar la doble vida. Hoteles, cenas, regalos, incluso viajes, todo lo camuflan entre los gastos de la empresa. Y si uno sabe dónde mirar, siempre hay rastro. Con esa idea en mente, empecé a contactar a exempleados. No a cualquiera, sino a los que se habían ido disgustados o que salieron sin firmar acuerdos de confidencialidad. Una de ellas fue clave. Se llamaba Rebeca, y había trabajado como recepcionista durante casi un año. La contacté por Facebook, le conté que estaba buscando confirmar algo personal, y que cualquier información que tuviera sobre Alex sería tratada con total discreción. Me citó en una librería café y cuando llegó, lo primero que me dijo fue que no le sorprendía que yo estuviera buscándole la caída, porque a ella también la hizo pasar un mal rato. Me confesó que Alex era un tipo manipulador, que había tenido al menos 2 situaciones con otras asistentes, y que había usado la cuenta corporativa para pagarle un fin de semana entero en un resort a una tal Kimberly. Que por lo que vi después, era la misma secretaria que yo había visto en la cafetería. Me contó que cuando ella intentó reportar eso, la despidieron por baja productividad, pero nunca le dieron copia del reporte. Ese dato me sirvió como una joya. Le pedí si podía escribir un pequeño testimonio firmado, no para hacerlo público, sino como respaldo para lo que estaba armando. Lo hizo sin dudar. También me pasó el contacto de otro excompañero del área de logística que recordaba que Alex había hecho cambiar una reserva de vuelo de último minuto porque el nombre de la acompañante estaba mal escrito. En ese archivo, el vuelo se había cobrado a nombre de la empresa. Estaba empezando a tomar forma. Paralelamente, empecé a usar mis tardes para buscar información pública, estados financieros, registros comerciales. Incluso algunos documentos filtrados en foros donde hablaban de prácticas dudosas en pequeñas y medianas empresas. Mientras más buscaba, más evidente se hacía el patrón. Alex estaba usando la empresa familiar como su cajero personal. Y mientras tanto, seguía posando como el esposo ejemplar. No compartí nada con nadie. No le conté a mis padres, no le escribí a Laura. Me mantuve al margen, trabajando en silencio. Incluso empecé a responder los mensajes familiares con cortesía fingida, para no levantar sospechas. Algunos me escribieron con la típica actitud hipócrita de solo quería saber cómo estabas, y yo les respondía con un todo bien, gracias por preguntar. Fingí estabilidad, incluso alegría.
pero por dentro me estaba preparando para algo grande. Porque si él había usado la mentira para ensuciarme el nombre, yo iba a usar la verdad para hundirlo con la misma sonrisa con la que él me saludó en aquella cafetería. Y cuando todo saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Ni para él, ni para los que lo protegieron. Solo necesitaba el momento perfecto para soltarlo todo. Y ese momento ya se estaba cocinando en mi cabeza. Actualización 2. Pasaron cerca de 4 meses desde aquella tarde en que decidí guardar silencio y moverme por debajo del radar. 4 meses en los que no solo reconstruí cada paso de Alex dentro de la empresa, sino que también desenterré verdades que ni yo misma imaginaba cuando lo vi en esa cafetería. En ese tiempo, la relación con mi familia se mantuvo congelada. No hubo mensajes de reconciliación, ni llamadas arrepentidas, ni disculpas disfrazadas de buenos modales. Nada. Solo un vacío absoluto, como si yo nunca hubiera existido. Pero lejos de afectarme, ese silencio se volvió mi mejor aliado. Nadie se imaginaba que mientras ellos seguían creyendo el teatro de Alex, yo ya tenía una carpeta digital que pesaba más que cualquier discurso que él pudiera improvisar. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia para mi hermana, se había convertido en una investigación estructurada que, si la presentaba bien, podía incluso llevarlo a enfrentar consecuencias legales. Una noche, mientras revisaba por 10ª vez una serie de transferencias hechas desde la cuenta operativa de la empresa a una firma de eventos ubicada en Las Vegas, noté algo que se repetía en varios pagos. Facturas aparentemente emitidas a nombre de proveedores logísticos, pero con montos inflados que después eran reenviados a una cuenta secundaria. Esa cuenta, según pude rastrear gracias a una conocida que trabaja en un banco, estaba a nombre de un alias, As Logistics Holdings. Fue un golpe de suerte que ella pudiera ayudarme, y aunque fue clara en que no podía darme detalles internos por obvias razones, me dio a entender con su tono que ese movimiento tenía toda la pinta de una triangulación de fondos. Su forma de decírmelo fue cruda, pero precisa. Tu cuñado no solo está acostándose con su secretaria, también está desangrando a la empresa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el escritorio de mi habitación ordenando todo, armando un cronograma de transferencias, anotando fechas, sumando montos, conectando nombres. Cuando al fin terminé el primer borrador, me sentí como si hubiera armado un caso judicial entero. No era solo la infidelidad, ni los rumores de acoso que habían dejado caer algunos exempleados. Era fraude. Desvío de fondos. Manipulación de registros contables. Todo sustentado. Todo frío. Todo ordenado. Pero si había algo que me pesaba más que cualquier tabla de Excel, era saber que Laura seguía en la oscuridad total. Me costaba imaginar cómo sería su vida en ese momento. Si seguía creyendo cada palabra de Alex, si se sentía fuerte en su matrimonio sólido mientras él gastaba miles de dólares en viajes con Kimberly. Si alguna vez se preguntaba por qué su cuenta conjunta tenía movimientos extraños, o si simplemente había decidido no mirar. Yo la conocía bien, y sabía que cuando se trata de negar lo obvio, Laura tenía una habilidad asombrosa para convencerse de que todo estaba bien. Como cuando de niña se tapaba los oídos para no escuchar cuando mis papás peleaban. Como si cerrar los ojos hiciera desaparecer el incendio. Durante ese tiempo, me crucé un par de veces con Alex en eventos familiares. En uno de ellos, el cumpleaños de mi abuelo, me saludó con la misma seguridad que siempre. Me dio un abrazo seco, corto, fingido, mientras me susurraba al oído ¿ya superaste tu obsesión conmigo? Sonreí sin responderle. Me alejé como si nada. Pero por dentro, cada palabra que me decía era una piedra más que estaba poniendo en la estructura de su caída. Lo veía como un idiota que estaba demasiado confiado, demasiado cómodo, y que subestimaba el silencio de una mujer a la que había intentado callar. Él pensaba que ya había ganado. Pero yo ya estaba preparando la caída que no iba a olvidar en su vida. Fue durante ese mismo evento que noté algo que me abrió los ojos aún más. En un momento, mientras todos cantaban el cumpleaños, lo vi contestar un mensaje y alejarse hacia el jardín. Laura estaba hablando con una de mis tías, riéndose, ajena a todo. Yo lo seguí con la mirada. Vi cómo se detenía cerca de los arbustos, marcaba un número y empezaba a hablar en voz baja. Me acerqué disimuladamente y me quedé a unos metros, sin que me viera.
lo escuché decir: tranquila, ya casi salgo de aquí, pero no te estreses, amor, esta gente es tan aburrida que ni notan cuando uno se desaparece. Esa fue la gota que me confirmó que él no se cuidaba ni un poco, que ya ni siquiera hacía el esfuerzo por ocultarse. Y esa arrogancia era su debilidad más grande. A los pocos días, me contactó Claudia, la amiga que me había asesorado al inicio. Le conté todo lo que había descubierto, le mostré los documentos, los correos reenviados, las grabaciones de testimonios. Me miró seria, sin disimular la sorpresa. Me dijo que eso no era solo un escándalo familiar, sino que fácilmente podía armar un caso legal, incluso sin necesidad de presentar cargos formales. Bastaba con mostrar esa información a los socios de la empresa, o a los departamentos internos de auditoría, para que al menos abrieran una investigación. Pero me dijo que si de verdad quería que esto tuviera el impacto que buscaba, necesitaba hacer que Laura lo viera primero. Porque si se enteraba por terceros, era probable que volviera a cerrarse. Primero haz que lo vea con sus propios ojos, sin presión. Después deja que el resto caiga por su propio peso. Así que cambié de estrategia. Ya no pensaba enviarle todo por correo, ni mostrárselo en medio de una pelea. Quería dárselo físicamente, en un entorno donde no pudiera reaccionar de forma explosiva, pero que tampoco pudiera ignorarlo. Empecé a planear ese momento con cuidado. No quería un escándalo, quería un impacto silencioso. Uno de esos que te dejan con el alma en pausa. Mientras tanto, seguí recolectando más pruebas. Llegué incluso a encontrar un recibo de hotel en el que Alex había firmado usando un seudónimo, pero con la misma dirección de correo que usaba para la empresa. La cereza del pastel fue una captura de pantalla de un correo donde Kimberly, la secretaria, le decía: gracias por el anillo, prometo no usarlo hasta que todo esté resuelto. El mensaje fue enviado un par de semanas después del cumpleaños de mi abuelo. Eso significaba que no solo había una relación oculta, sino que él estaba haciendo planes serios con ella mientras seguía viviendo con mi hermana. Y peor aún, mientras usaba fondos empresariales para financiarlo todo. Ya no era solo cuestión de desenmascarar a un infiel. Era una cuestión de dignidad. De justicia. Y también, sí, de venganza. Porque nadie que me destruyó públicamente, que se burló de mi silencio, que me pintó como una loca, merece salir caminando como si nada. Porque hay quienes no aprenden con palabras, ni con súplicas, ni con indirectas. Hay quienes solo entienden cuando lo pierden todo. Y si Alex necesitaba una lección de ese tipo, yo estaba más que lista para dársela. En su idioma. Con sus propias armas. Y delante de todos los que alguna vez me ignoraron cuando más necesitaba que me escucharan. Actualización 3. Habían pasado unas 6 semanas desde que terminé de reunir la última pieza que necesitaba, ese correo con la frase que se me quedó marcada como una cicatriz en la memoria: gracias por el anillo. Prometo no usarlo hasta que todo esté resuelto. Desde entonces, me dediqué a perfeccionar la forma en que quería entregarle esa verdad a mi hermana. Sabía que un enfrentamiento directo podía acabar mal. Laura era testaruda, y aunque yo ya tenía todas las pruebas que cualquier ser humano con 2 dedos de frente necesitaría para abrir los ojos, también sabía que el dolor de descubrir que la persona con la que compartías tu cama durante años es un mentiroso profesional no se asimila con lógica. No bastaba con decirle: mira esto. Tenía que dejar que ella decidiera abrir la caja de Pandora por voluntad propia. Y tenía que hacerlo en el momento justo, con la menor cantidad de voces alrededor y la mayor cantidad de presión emocional sin que pareciera una emboscada. El cumpleaños de nuestra tía Marta se convirtió en la oportunidad perfecta. Era una de las pocas ocasiones del año en que toda la familia se reunía, incluso los que usualmente no hacían acto de presencia. Lo celebraban en la casa grande de mis abuelos, con decoración improvisada, mesas largas en el jardín, sillas plegables de metal, y música vieja sonando desde una bocina portátil. Laura, sin falta, asistiría. Y Alex también. Me enteré porque mi prima subió una historia con la típica cuenta regresiva y el mensaje: los veo a todos este sábado, a lo que Laura respondió con un ya tengo mi vestido, y un corazón al lado. Era la señal que necesitaba. Preparé la carpeta con todo: estados de cuenta, los testimonios de ex empleados firmados, los correos reenviados a cuentas personales, los recibos de hotel, los documentos de reservas de vuelos con fondos corporativos.
incluso una lista de objetos comprados por Amazon y enviados a una dirección distinta a la de Laura, pero que estaba registrada con la misma tarjeta que compartían. También imprimí una transcripción breve de lo que me contó la contadora amiga mía, para que no hubiera confusión. El USB que incluí tenía todo respaldado en digital, pero lo que más cuidé fue el mensaje de introducción, una hoja, escrita a mano, donde no le suplicaba nada, no la regañaba, no me justificaba. Solo le decía que todo eso lo reuní sin rencor, sin agenda personal, y que podía leerlo cuando quisiera. Que si aún creía que yo estaba equivocada, podía romperlo y seguir su vida. Pero si en algún rincón de su corazón aún recordaba quién era su hermana, entonces que por favor lo leyera. Sin público. Sin interrupciones. Solo ella, su conciencia, y la verdad. El día de la celebración llegué temprano, cosa rara en mí, precisamente para no llamar la atención. Ayudé a colocar los manteles en las mesas, a poner hielo en los coolers y hasta a inflar unos globos que se veían ridículos. Nadie dijo nada particularmente hostil, pero el ambiente seguía siendo espeso, como si aún llevaran en la lengua la versión falsa que Alex les sirvió meses atrás. Me limité a sonreír, a dar abrazos breves y a mantenerme lo más neutral posible. No era mi día. No era mi fiesta. Era mi emboscada silenciosa, y yo era solo la sombra que se movía entre conversaciones ajenas con un solo objetivo en mente. Cuando Laura llegó, la reconocí de inmediato por su risa. Siempre se reía fuerte, sin importarle que los demás la miraran. Tenía ese don para iluminar una habitación aunque ella no lo notara. Venía de la mano de Alex, con un vestido floreado y el cabello recogido con una pinza dorada. Parecían felices. O al menos, ella parecía convencida de que lo eran. Él me vio desde lejos, y aunque su rostro no cambió mucho, noté cómo se tensó ligeramente su mandíbula. Me acerqué, la saludé con un abrazo sincero, y ella me devolvió un apretón algo forzado. No dijo nada, pero me agradeció por haber venido. Era lo máximo que podía pedir en ese momento. Esperé hasta que los ánimos estuvieran más tranquilos. Después del almuerzo, cuando la mayoría ya se había dispersado entre el jardín y la sala, la busqué con cuidado. Le dije que necesitaba darle algo, que no era para hablarlo en ese instante, y que no le quitaría más de 30 segundos. Ella me miró con desconfianza, como si temiera que fuera a empezar con los mismos discursos de siempre. Le extendí la carpeta sin mucho preámbulo. Le dije, literalmente, esto no es una carta, ni una acusación. Son documentos. Léelo si quieres. Si no, está bien. Pero si alguna vez pensaste que yo era tu hermana antes que tu enemiga, ábrelo cuando estés sola. Ella frunció el ceño, lo recibió sin decir nada, y lo puso en su bolso. Ni un gracias, ni un reproche. Solo asentó con la cabeza y se fue al baño poco después. No me quedé mucho tiempo más. Me despedí de mi tía, de mis primos, y de mis abuelos. Pasé cerca de Alex cuando salía y le dije hasta luego con la misma naturalidad con la que uno despide a un cajero del supermercado. No me respondió. Solo me observó. No sabía si había visto el intercambio con Laura, o si simplemente le incomodaba mi presencia. No me importaba. Porque lo que venía ya no dependía de mí. Esa noche, me fui a casa con una mezcla de ansiedad y satisfacción. No sabía si Laura lo abriría esa noche, esa semana, o nunca. Pero lo había dejado en sus manos. Le había dado la verdad sin adornos, sin empujarla, sin discursos emocionales que pudieran desviar su atención del contenido real. Ahora era decisión suya. Y aunque no tenía garantías de nada, había hecho lo correcto. Porque ya no era una guerra de opiniones. Era un campo de pruebas. Y en ese campo, la evidencia era mi aliada más poderosa. Me fui a dormir sabiendo que, por primera vez en meses, todo lo que tenía que hacer era esperar. Y que, si Laura aún tenía algo de dignidad, si aún recordaba lo que era la confianza, si aún tenía la capacidad de enfrentarse al dolor de ver cómo su mundo era una mentira bien construida, entonces al menos me daría la oportunidad de hablar. Lo demás, ya no dependía de mí. Actualización 4. Había pasado exactamente una semana desde el cumpleaños de mi tía cuando recibí el mensaje. Era un martes cualquiera,
Uno de esos días pesados que se arrastran sin apuro, en los que uno responde correos sin leerlos 2 veces y camina como en piloto automático por la casa. Yo estaba saliendo del supermercado con una bolsa rota y una botella de leche colgando a punto de escaparse, cuando sentí la vibración del celular dentro del bolso. No me esperaba nada. Desde hacía meses, el teléfono era una especie de fantasma que solo sonaba para lo necesario. Pero al sacar el celular y ver el nombre de Laura en la pantalla, algo me apretó el pecho. No decía nada más. Solo, ¿podemos hablar? Por favor. No aquí, ¿puedes venir a casa hoy? Estoy sola. Tuve que sentarme en el auto unos minutos antes de arrancar. No porque dudara, sino porque sabía que esa conversación iba a ser un punto de quiebre, y que después de ella, todo lo que siguiera ya no se podría revertir. No contesté de inmediato. Manejar hasta su casa tomó unos 20 minutos, pero en ese tiempo recordé cada palabra que me había guardado durante esos meses. La humillación de haber sido tratada como una loca. Las miradas silenciosas. Las conversaciones a mis espaldas. La forma en que me borraron. Y, sin embargo, ahí estaba, yendo a su casa sin rencor en los pies, pero con una determinación tan firme que hasta me asustaba un poco. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Laura no tenía ni una gota de maquillaje en la cara, el cabello recogido en una cola floja, y las ojeras marcadas como si hubiera llorado durante días. No me abrazó. No sonrió. Me dejó pasar con un gesto y me indicó que me sentara en el sofá sin decir nada. La casa estaba en silencio. Ni música de fondo, ni televisión encendida, ni el sonido del refrigerador. Era como si todo hubiera quedado suspendido en el aire desde que abrió aquella carpeta. Se sentó frente a mí, con las piernas recogidas sobre el sillón, y lo primero que dijo fue, no sé cómo no lo vi antes. No la interrumpí. Me limité a escuchar. Ella empezó a hablar despacio, con la voz rasposa. Dijo que lo había leído todo esa misma noche, que al principio pensó que era alguna especie de montaje, que tal vez yo estaba tan obsesionada que había armado una película para separarla de Alex. Pero que después, a medida que avanzaba en los documentos, que leía los correos, que veía los estados de cuenta con nombres, montos, fechas, y luego el correo de Kimberly con la frase del anillo, se le fueron cayendo todas las defensas. Lo que más la destruyó, según dijo, fue recordar que, justo en la fecha de ese correo, Alex le había dicho que tenía un retiro empresarial de 2 días y que por eso no podría acompañarla al chequeo médico que ella tenía. Un chequeo importante, porque estaba intentando embarazarse. Esa confesión me tomó por sorpresa. No sabía que Laura había estado intentando tener hijos. Lo dijo sin rodeos, como si ya no tuviera sentido ocultar nada. Me explicó que llevaban más de un año buscando sin éxito, y que Alex había empezado a mostrarse distante, diciéndole que tal vez el estrés no ayudaba, que necesitaban relajarse más. Que quizá era ella quien estaba presionando demasiado. Mientras ella se preocupaba por sus niveles hormonales y sus ciclos, él estaba de viaje con otra mujer, comprándole anillos, usando el dinero de la familia para construirle una vida paralela. Me dijo que sintió como si su útero se le encogiera cuando leyó el mensaje de Kimberly, como si su cuerpo entendiera en ese momento que no había nada que gestar, porque todo lo que tenía al lado era una mentira. Le pregunté si había hablado con él. Me dijo que no. Que después de leer todo, no había podido ni mirarlo a la cara. Que pasó los últimos días ensayando distintas formas de confrontarlo, pero que ninguna le salía. Que había llorado en el baño, gritado en el garaje, dormido en el sofá fingiendo dolor de cabeza para no compartir la cama, y que al final, entendió que no quería hablar con él hasta no hablar conmigo primero. Porque si hay alguien a quien realmente le debo una conversación, no es a él. Es a ti. Te fallé, te humillé. Y encima me tragué cada palabra que él me dio como si fueran bendiciones. Su voz tembló. Me pidió perdón. Me dijo que no sabía cómo compensarme por haber dudado de mí, por haberme bloqueado, por haber permitido que todos me miraran como si yo fuera la enemiga. No supe qué decirle en ese momento. Había esperado tanto tiempo por ese reconocimiento, pero al tenerlo frente a mí, no sentí alegría. Sentí cansancio. Como si el precio que había pagado por tener razón hubiera sido tan alto que ya no sabía si valía la pena cobrarlo.
pero no le dije eso. Le tomé la mano y le dije que lo importante era que ya lo sabía, que ahora sí tenía el poder de decidir, de actuar, de recuperar su vida. Y entonces, sin dudar, le pregunté si quería que la ayudara a hacerlo caer. No solo como esposo. También como profesional. Como estafador. Como hombre que se creía intocable. Laura me miró con unos ojos diferentes, más serenos, más firmes. Me dijo que sí. Que no solo quería terminar su matrimonio, sino que quería que cada centavo que él le robó a la empresa lo pagara con creces. Me explicó que todavía tenía acceso a algunas cuentas, que podía recuperar contraseñas, abrir carpetas compartidas, verificar gastos. Me pidió que le enseñara cómo leer los movimientos, cómo entender los patrones. Se convirtió, en menos de una hora, en mi aliada. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que la pelea ya no era solo mía. Antes de irme, le dije que debía moverse con cuidado. Que no debía decir nada, ni confrontarlo, ni dar señales de que sabía. Que lo observara, que anotara cada detalle, cada excusa, cada lugar al que iba. Que ese era el tiempo de sembrar silencio para cosechar ruinas. Me escuchó sin interrumpirme. Me prometió que no haría nada sin consultarme. Y mientras la veía cerrar la puerta tras de mí, entendí que lo peor para Alex no iba a ser que su esposa descubriera su engaño. Lo peor era que ahora ella iba a ayudarme a destruirlo. Desde dentro. Con la paciencia que solo tiene una mujer que ya no ama, pero que todavía quiere justicia. Porque la herida más profunda no es la que sangra. Es la que se convierte en estrategia. Y eso era justo lo que estábamos a punto de hacer. Actualización final. Pasaron 2 meses desde esa noche en la que Laura me abrió la puerta de su casa sin maquillaje y con el alma hecha pedazos. 2 meses en los que el silencio se volvió nuestro lenguaje principal, y la venganza, el hilo que tejimos con cuidado. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue preciso. Y cada paso que dimos juntas fue un ladrillo más en la demolición meticulosa del imperio de mentiras que Alex había construido durante años con una seguridad casi infantil. Convencido de que las apariencias bastaban para blindarlo de toda consecuencia. Se equivocó. Laura hizo exactamente lo que le pedí. Fingió. Sonrió. Se acostó con él en la misma cama durante semanas mientras reunía más datos, mientras se colaba en su laptop cada vez que él se metía a bañar o salía a correr. Revisó cada archivo compartido, cada borrador de correo, cada carpeta en la nube que tenía etiquetas con nombres técnicos pero que escondían viajes, cenas, reservas y transferencias camufladas. Descargó todo. Lo renombró. Lo respaldó en 3 USBs distintos. Me los entregaba en pequeños sobres cuando nos veíamos escondidas en la cafetería donde yo lo había visto con Kimberly por primera vez. Era casi poético. Uno de los archivos que encontró fue el detonante que necesitábamos para cerrar el círculo, una hoja de cálculo titulada Gastos Internos Confidencial, donde Alex había hecho malabares para ocultar transacciones duplicadas, justificar anticipos falsos y desviar fondos que, supuestamente, eran para capacitaciones ejecutivas. En realidad, eran para pagar la matrícula de un curso online de Kimberly, su nuevo apartamento, y hasta una cirugía estética que se había hecho unos meses atrás. Todo facturado como inversión en imagen institucional. Ese documento tenía fechas, montos, y nombres completos. Y lo mejor, estaba en su computadora personal, no en la de la empresa. Lo que significaba que no había forma de culpar a nadie más. Con todo el material reunido, armamos un informe tan detallado que cualquier contador o auditor externo podría seguirlo sin perderse. Lo dividimos en secciones, le pusimos un índice, y al final, incluimos una carta anónima dirigida al comité ejecutivo de la empresa. No firmamos con nuestros nombres. No queríamos que esto se tratara de nosotras, sino de lo que él había hecho. Laura, con su acceso como familiar directo de uno de los socios, envió esa carta desde un correo creado especialmente para eso, adjuntando el informe completo. Lo hizo un viernes por la tarde. El lunes por la mañana, la bomba explotó. No nos enteramos de inmediato, pero ese mismo día suspendieron a Alex de su cargo por motivos internos. Al parecer, uno de los socios revisó el informe por su cuenta y,
en lugar de avisarle a él, se reunió con los abogados de la empresa. La decisión fue unánime: congelar sus accesos, revisar cada movimiento desde el último año, y detener cualquier transacción que él hubiera iniciado. Alex llegó a la oficina el martes y encontró su tarjeta de entrada bloqueada. Le pidieron que se retirara, y según me contó Laura, entró en pánico. Llamó a todos los socios uno por uno, pero ninguno le respondió. Ese mismo día, comenzó su caída. Lo siguiente que hicimos fue más personal. Laura, ya lista para dar el paso final, lo confrontó en casa. Pero no como lo habría hecho antes, con lágrimas o súplicas. No. Lo esperó sentada en la sala, con la maleta de él hecha, y una copia del informe impresa encima. No le gritó. No lo insultó. Solo le dijo que ya lo sabía todo, que no había nada que discutir, que no había disculpa que reparar. Y que no tenía intención de compartir techo con un hombre que usaba su cuerpo como pantalla y su apellido como escudo para mentir. Alex, por primera vez, no supo qué decir. Balbuceó excusas patéticas. Dijo que no era lo que parecía, que alguien estaba intentando arruinarlo, que todo era una venganza. Laura le respondió que sí, era una venganza. Pero no una emocional. Una moral. Y que esta vez, no había manera de salir limpio. Se fue esa misma noche. No volvió a dormir bajo ese techo. Laura cambió las cerraduras, lo denunció por fraude financiero ante la empresa, y comenzó el proceso de divorcio de inmediato. Contrató un abogado con experiencia en conflictos de negocios familiares y le entregó todo, incluyendo copias de documentos que solo ella podía tener como esposa. Su objetivo era claro: quería el divorcio, pero también quería asegurarse de que él no pudiera volver a trabajar en ninguna empresa del rubro sin que su nombre fuera sinónimo de corrupción. En paralelo, los socios de la empresa comenzaron una auditoría completa. Descubrieron más de lo que esperaban. Alex no solo robaba para su amante. También tenía negocios paralelos donde revendía insumos de la empresa a sobreprecio, usando a terceros como fachada. En otras palabras, usaba el prestigio familiar para lucrarse por debajo de la mesa. Cuando eso salió a la luz, no hubo marcha atrás. Le iniciaron una demanda civil por daños y perjuicios, lo expulsaron como socio, congelaron sus cuentas, y lo obligaron a devolver parte del dinero a cambio de no llevar el caso a instancias penales. Pero el daño ya estaba hecho. La noticia corrió como pólvora entre la familia. Nadie me llamó directamente, por supuesto. Pero uno a uno fueron apareciendo en mis redes, en mis mensajes, con pretextos ridículos para retomar el contacto. Mi madre me escribió como si nada hubiera pasado. Me dijo que las cosas siempre se acomodan solas, que lo importante es que Laura está bien. Nunca me pidió perdón por haberme llamado exagerada. Mi tía Marta, la del cumpleaños, me envió un mensaje lleno de hipocresía que terminaba con un: sabía que no te ibas a quedar callada, siempre fuiste determinada. Hipócritas. Todos. Pero yo no respondí. No les debía nada. Ni explicaciones, ni mi tiempo, ni mi versión. Porque ahora sabían. Y con eso me bastaba. La última vez que supe de Alex fue por una historia en Instagram que alguien me mandó. Aparecía en un bar de mala muerte, solo, borracho, con el rostro hinchado y el saco arrugado. Decía algo como nuevo comienzo. Me reí. Porque sabía que ese comienzo iba a estar marcado por la desconfianza, por las puertas que se cierran, por las preguntas que nadie quiere responder. Sabía que, por mucho que intentara reinventarse, siempre cargaría con el nombre que él mismo se ensució. Laura y yo volvimos a hablarnos como antes. No como si nada hubiera pasado, sino como dos personas que habían cruzado el mismo incendio y sobrevivido. Ella todavía tiene cicatrices. Días malos. Vacíos que no se llenan. Pero también tiene claridad. Tiene fuerza. Y sobre todo, tiene memoria. Ya no necesita pruebas. Ya no necesita convencer a nadie. Ahora sabe que la verdad no siempre se grita. A veces se deja caer como una piedra en un estanque tranquilo. Y el eco, tarde o temprano, lo arrastra todo.